Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La anarquía ha regresado a distintos centros penales del país, algunos de ellos considerados de máxima seguridad. Sin embargo, enfrentamientos y reyertas en 4 cárceles, 3 de ellas en ese rango de máxima seguridad hasta el momento, demuestra una ingobernabilidad, según lo manifiestan algunos expertos. De acuerdo al sociólogo Pablo Carías, no entiende cómo es que en estos centros que son de máxima seguridad puedan entrar armas de grueso calibre y que los privados de libertad hagan uso de estos artefactos a su discreción en el momento que lo estimen conveniente. Asimismo, el representante de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Leopoldo Villacorta, señaló que lo que los sorprende que a pesar del rigor con los pastores cuando visitan algunos de estos lugares, exista dentro de los centros penales armas de alto calibre que ingresaron de una u otra forma. No obstante, otros sectores, si bien reconocen que existe un grado de inestabilidad en las cárceles de Honduras, no descartan que estas reyertas serían una respuesta por parte de las estructuras criminales ante las acciones emprendidas por la fuerza pública contra maras y pandillas. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, no descarta que estos hechos al mismo tiempo y el mismo día es una situación de querer desestabilizar a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Inclusive presumimos que quieren desestabilizar al gobierno. De momento, las autoridades hondureñas anuncian que tomarán medidas contundentes ante estos episodios de violencia que se registran en las cárceles de Honduras. La presidenta de la República, Xiomara Castro, se pronunció diciendo que conoce del esfuerzo de la policía y de la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero tomó la decisión de intervenir enérgicamente en los centros penales. Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en centros penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo he heredado. La intervención será dura pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo, expresó la mandataria. Desde el Congreso Nacional también se pronuncian. Para el caso, la diputada Angélica Smith dijo que la reyerta en las cárceles del país es una reacción contra las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional. Urge reforzar la seguridad ciudadana y el traslado de estos centros a zonas alejadas de la población. Es importante recordar que el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, mencionó que se tiene planeada la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad, ambas localizadas en zonas remotas como el sector entre Patuca y Gracias a Dios, así como en las islas del Cisne, esto como parte de la estrategia para reducir los índices de criminalidad. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros, que son televidentes y no noticias. Vamos a hablar de las cárceles. Hace unos años yo ponía un video que en un torreón en la cárcel de San Pedro Sula
un moreno sacaba un fusil, un M16 y empezaba a ver disparos desde un torreón y él estaba preso. Entonces se habló de que se iban a hacer unas cárceles de extrema seguridad como las gringas para que eso no volviera a pasar. Bueno, hasta granadas tenían. Pues vinieron las cárceles de máxima seguridad y seguimos igual o peor. Esta reyerta se habla, bueno, la presidenta ayer fue contundente. Nueva reyerta en centros penales, anuncio de intervención. Presidenta Castro anuncia hoy mano dura en intervención de prisiones. ¿A quiénes van a sacar? ¿Quiénes van a ser despedidos? Porque no funcionan esas cárceles. Es el control que le dieron a la policía. Me imagino que van a rodar cabezas, porque no ha funcionado. Reyerta, un muerto y 2 heridos, titula uno de los diarios. Dejaron varias riñas registradas de forma simultánea la tarde del sábado en la cárcel llamada La Tolma, El Porvenir y Támara en reclamo supuestamente por el hacinamiento en las celdas. La presidenta anuncia rigurosa intervención en el sistema carcelario y este lunes detallará nombres de los interventores y primeras medidas. Nueva reyerta en centros penales tras anuncio de intervención. Presidenta Castro anuncia hoy mano dura en intervención de prisiones. Y la mano dura es partir también con los que han estado en esas prisiones y no han hecho nada. Bien, voy a presentar a mis invitadas e invitados esta mañana. Está conmigo la abogada Sandra Rodríguez. Ella representa el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos. Por cierto, vi que no la dejaban entrar a los centros penales. Abogada Sandra Rodríguez, bienvenida. Un gusto, gracias por la invitación. Definitivamente el fin de semana, despidiendo la Semana Santa, fue de muchos incidentes, lamentando el fallecimiento de esta persona bajo custodia del Estado. Asimismo, hemos visitado las personas que aún están ingresadas en centros hospitalarios del país a verificar sus condiciones. Efectivamente, el día de ayer estuvimos en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara. ¿Lo dejaron entrar al final? Sí, ingresamos después de que se logró tomar el control por parte de las autoridades penitenciarias y a fin de constatar las condiciones de detención de las más de 1.500 personas privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario de Ilama, Santa Bárbara. Gracias, bienvenida. La abogada Carmen Caballero también está con nosotros, es abogada penalista. Abogada, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl, muchas gracias por la invitación. Realmente sí, este es un hecho preocupante y no se puede ver tan superficialmente porque que sucedan amotinamientos en 4 diferentes centros penales, básicamente el mismo día, es algo que no es espontáneo, algo perfectamente planeado y organizado. Y este tipo de acciones por parte de los grupos criminales está demostrando que el país está sobrepasado, que nos tienen contra la pared y que es urgente hacer los cambios que realmente permitan que esto se pueda revertir. Sí, porque esto viene año tras año. Decía yo al inicio, se habló de que con esta cárcel de máxima seguridad no iba a ocurrir y seguimos en lo mismo. El abogado Elmin Carrillo también está con nosotros, él es penalista. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación, feliz y bendecido día para todos, que ya nos incorporamos precisamente a nuestras actividades laborales. En relación precisamente lamentando la incidencia, reincidencia, de forma reiterada de estos conatos a lo interior de los centros penales, que pues conlleva precisamente una ingobernabilidad por parte precisamente de las autoridades en relación precisamente a mantener el resguardo, custodia, protección de los internos o privados de libertad. Esperando precisamente hoy ese comunicado, conferencia de prensa por parte de la presidenta Xiomara Castro, en donde va a implementar nuevas medidas, considerando que las mismas sean apegadas a derecho y por ende también, como tú lo decías, Raúl, de que posiblemente rueden cabezas a lo interior precisamente de las personas que han tenido al cargo estas instituciones para los efectos de implementar nuevas estrategias, nuevos modelos que conlleven precisamente a
tener el control y manejo de los centros penales y de la población penitenciaria. Bien, hablemos. La presidenta, tener los tweets ahí de la presidenta, los vamos a leer, lo que ha dicho la presidenta del país. Xiomara Castro, en respuesta, Xiomara Castro, 12 años, 144 meses de saqueo y conclusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado. No se arregla en 12 meses. Xiomara Castro dijo también, voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarla en centros penales de rehabilitación, no en escuelas del crimen y tortura como lo que he heredado. Y ha dicho también, la intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Mañana, o sea, hoy, anunciará los nombramientos y las primeras medidas de emergencia. Lo que importa son los resultados. Correcto, esperamos que sean buenos resultados. Pero antes de hablar de eso que está diciendo la presidenta, primero quiero que mis 3 invitados hoy le digan a la gente que pasen a las cárceles. ¿Saben por qué los invité a ellos? Porque ellos litigan, van a las cárceles. La abogada Sandra Rodríguez representa el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o degradantes. ¿Cuál es la situación actual de las cárceles? Bueno, yo creo que para entender la situación actual debemos remontarnos a los más de 20 años, como ya también lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su última visita en el año 2019 lo ratificó. La crisis carcelaria de Honduras va más allá de 20 años en los que ha estado y hemos visto un transitar del sistema penitenciario a manos de civiles, a manos de militares, a manos de la Policía Nacional. Todos se han declarado al final fallidos. ¿Y por qué decimos fallidos? La población carcelaria de nuestro país es el resultado de la falta de políticas de prevención del delito y del crimen en nuestro país. De un derecho penal únicamente punitivo, que lo que busca es encerrar. Y da vergüenza, y me voy a, por prudencia y por ética, omitir el nombre de exfuncionarios que miraban las cárceles como bodegas humanas. Recordamos que esto también en el año 2017, con el cierre del centro penitenciario de San Pedro Sula, y que da vida a las megacárceles en las que se diseñaron para que fuera un proceso de rehabilitación y combatir las personas privadas de libertad pertenecientes a estructuras recibieran un tratamiento diferente y que fuera un tratamiento penitenciario progresivo como lo establece la ley misma. Más sin embargo, en los 25 centros penitenciarios del país y el anexo que actualmente funciona en el primer batallón, hemos visto cómo han continuado los autogobiernos. Es un problema que no se va a combatir en un año, es un problema coyuntural. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo hemos señalado de manera reiterativa en los últimos meses, que debe implementarse un modelo de seguridad integral en los centros penitenciarios del país. ¿Y por qué decimos integral? Que brinde seguridad respetando los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de los mismos agentes penitenciarios y policiales, de los familiares, de los visitantes, de los litigantes que acuden a entrevistas con sus poderdantes. De igual manera, la falta de presupuesto que se tiene. Sabemos que en el año 2017 se incrementó el presupuesto para el Instituto Nacional Penitenciario. De igual manera, la actual gestión policial, recordemos que vino a ejecutar un presupuesto que se inició a ejecutar por parte de los militares, que el sistema estuvo militarizado hasta el 28 de febrero del año 2022. Y efectivamente estamos conscientes de que hay armas de fuego, lo hemos visto, la población hondureña en general ha sido testigo de esta situación en la que se ha corrido el riesgo. ¿Matan gente ahí adentro? Bueno, realmente, efectivamente, las muertes bajo custodia del Estado son de manera preocupante. Las requisas que se han hecho, pues todavía no logran determinar
encontrar las armas que están en estas caletas y que ponen en riesgo las vidas humanas que ahí se encuentran y que no solamente pertenecen a las estructuras. Recordemos que existe población común, que existe población que está en un proceso de rehabilitación y reinserción, no sin también olvidar el hacinamiento carcelario que tenemos, cuya capacidad del sistema es para 13.000 personas privadas de libertad y hasta el día de ayer teníamos una población penitenciaria de 19.563 personas privadas de libertad. O sea que tenemos una sobrepoblación de 3.860 personas privadas de libertad. Y esto debido también a la falta de coordinación interinstitucional entre operadores de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y entendemos las luchas que tienen los colegas del Ministerio Público y también hemos recabado información de la falta de asistencia a audiencias de libertad condicional y que con esta se contribuye a bajar la población carcelaria del país. De igual manera, el mecanismo ha verificado que en esta actual administración han reducido las violaciones a derechos humanos, las denuncias considerablemente. Repítame eso. Han reducido las denuncias. Es cierto, ¿en base a qué se maneja eso? Nosotros hacemos visitas de monitoreo por lo menos una vez al mes, como nuestro mandato nos lo indica. De igual manera, los familiares, los privados de libertad se comunican directamente con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Y en relación a un problema que estuvo por años en el sistema, que era la precaria alimentación, todavía muchos recordamos, todavía siendo operadora de justicia, recuerdo cuando decían solo nos dan arroz y frijoles y personalmente el comité ha constatado que la dieta alimenticia de la población privada de libertad ha mejorado en un 100%. Personalmente, en los 25 centros penitenciarios, las 3 comisionadas del CONAPREV lo hemos constatado junto con los oficiales de monitoreo. Es cierto, hay una dieta que incluye pollo, pescado, arroz, productos lácteos y embutidos. Así que en considerando, sí podemos decir que mejoró la gestión policial, la alimentación, que es un derecho fundamental. En relación también a los programas. Permítame, fíjate que veo que la abogada Carmen la queda viendo como con duda. No. Ajá. Bueno. ¿No es cierto eso? Yo no puedo tener conocimiento, se lo voy a decir así, porque lamentablemente, y es una queja bien repetitiva de mi parte, los litigantes tenemos un acceso bien restringido hacia nuestros clientes privados de libertad y a veces cuando logramos ese acceso es por 10, 15 minutos que ni siquiera es suficiente para los efectos de la defensa. Pero en las veces que yo he entrevistado privados de libertad, en esos 10, 15 minutos, la mayoría son quejas. Son quejas del trato. Y yo le voy a decir, mucha parte de la alimentación que reciben los privados de libertad son provisiones que les llevan sus propios familiares. Y hasta el momento eso no ha cambiado, por lo menos en los centros penales que yo visito. Recuerde, y aquí... sí. No, pero mire, la situación es que no solo es la comida, hay muchas personas que están ahí esperando juicios, muchos, pero hay un montón que no son angelitos también. Entonces, sobre eso, ¿qué piensas? ¿Qué me dices? Efectivamente, las personas privadas de libertad, que más del 50% son personas procesadas, aún en espera de una sentencia, y sabemos que el Ministerio Público ahorita con su reclamo salarial ha dejado muchas audiencias y juicios orales sin cubrir y lo que va a incrementar el número de prisión preventiva vencida. Sabemos que debe fortalecerse las unidades legales de los centros penitenciarios. En relación a lo que refiere la abogada, sí, efectivamente, las denuncias siempre van a estar. Recordemos que los malos tratos, no todo el personal penitenciario está sensibilizado. Creo que como operadores en los diferentes ámbitos, tanto afuera como ejerciendo la labor, debemos de estar sensibilizados. Muestra de ello es que el mecanismo ha tenido conocimiento
que se ha decidido cancelar a 62 agentes penitenciarios en lo que va de este año, refiriéndome al 1 de marzo del 2022 a la fecha. De igual manera, se ha suspendido a 93 agentes que están en investigación y en su proceso de cancelación. Es un problema estructural de años, sabemos y somos conscientes de esta realidad. De igual manera, hay dietas especiales que no se pueden respetar, no en todos, creo que solamente hay una nutricionista para dar la atención a la revisión del menú en los 25 centros penitenciarios y que más oscila alrededor de 400 las personas que necesitarían una dieta especial y que para el caso de ellos es difícil de cumplir. De igual manera, las personas que están en los centros de máxima seguridad no se les permite el ingreso de ciertos alimentos, frutas, porque esto conlleva a que produzcan lo que en los pueblos llamamos chicha. La piña, en diciembre verificábamos y hacíamos visitas en las que las autoridades penitenciarias nos mostraban, abogada, esto hicieron con la piña, esto hicieron con las uvas, esto hicieron con las manzanas. Y que las frutas son indispensables en la dieta de todos. El mecanismo recomendó que se les permitiera el ingreso de 1 o 2 manzanas y se tuvieron que consumir en el acto para que no fueran ingresadas a los módulos y luego no provocar este tipo de situaciones. ¿Y usted qué piensa cuando hay esos tiroteos? Bueno, esto... De eso hábleme, porque la dieta que les den de comer, pero esos tiroteos. Realmente esta es la ingobernabilidad producto de los autogobiernos. Sabemos que con 2.400 agentes de seguridad... ¿Y este gobierno qué ha hecho? Bueno, hemos visto efectivamente que ¿Ha se hecho tomó... algo este gobierno o no han hecho nada? Si ponemos a calificar, sí se ha hecho, pero falta mucho por hacer. ¿Qué han hecho? Ahorita, falta en el área de fortalecer la intervención del Instituto Nacional Penitenciario. Con 2.400 agentes asignados y que 800 pertenecen a la Policía Nacional Preventiva, no se puede dar seguridad. Deme un minuto, abogado. Abogado Carrillo. Sí, quiero hacer un antecedente, un previo precisamente a los conatos que hemos visto precisamente a lo interior de los centros penales. Hace aproximadamente una semana, Raúl, hemos precisamente escuchado también del Poder Ejecutivo un plan de solución contra el crimen. Esto conllevó precisamente medidas que se van a tomar a lo interior de los centros penales. Entre ellos precisamente resaltan 2 a 3 puntos que son relevantes en relación precisamente a estas nuevas estrategias que se va a implementar por parte del gobierno. Entre ellas precisamente está anunciando de que se va a crear nuevos centros penales. Se están creando, que se cree el presupuesto para la construcción de más nuevos centros penales. Y además de eso, de la habilitación de los batallones como centros penales de emergencia. Posteriormente, mira, precisamente casi a una semana aproximadamente de ese comunicado, vemos estos conatos precisamente a lo interior de los centros penales. Esto es una reacción de los privados de libertad, esto es una reacción precisamente de la población penitenciaria que puede asumir que no están de acuerdo con estas posibles medidas que pretende tomar el gobierno en relación precisamente a estas estrategias. ¿Qué puedo entender o interpretar precisamente en relación a estas medidas que está tomando el Poder Ejecutivo? De que posiblemente ellos quieren clasificar a la población penitenciaria. Ya lo establece precisamente, ya lo establece el artículo 5.4 de la Convención Americana. Una pregunta. Y si no pueden controlar ni estos centros penales en este momento, piensen después en hacer otros, ¿no? Controlen estos también. Precisamente si están creando nuevos centros penales, van a construir. Ella acaba de decir que ahí falta un montón de cosas. Pues. ¿Y cómo van a construir otro? Y es como quisieran hospitales sin médicos y sin medicina.
Perdón, es que la veo que dígales aquí lo que piensan. No, es que así a simple vista y desde mi punto de vista, sí es una buena parte de la solución la creación de nuevos centros penales. Porque yo pienso que el conflicto más grande que hay es el hacinamiento. Entonces, cuando está hablando el gobierno de que va a crear nuevos centros penales y que incluso va a habilitar los batallones como centros penales de emergencia, quiere decir que al fin tiene una visión realista. Durante años han tenido una visión idealista de que van a sofocar el crimen y de que con una creación de centros penales de máxima seguridad está bien y se va a controlar el problema. ¿Y qué sucede? Que hasta los mismos centros penales de máxima seguridad terminan recibiendo reos que no son ni para esa categoría de centros penales porque el resto de las cárceles ya no puede soportar la población penitenciaria. Es una realidad. Si tenemos una ola de criminalidad enorme que está siendo demasiado difícil controlarla, que las mismas condiciones estatales, por ejemplo la huelga del Ministerio Público, y tantas otras circunstancias que hay en este país hacen todavía más difícil esa realidad de controlar la criminalidad. Entonces es un pensamiento bien realista, si queremos por lo menos mejorar esta parte de los centros penitenciarios, es que se tienen que crear más cárceles, porque las que están actualmente ya están sobrepasadas excesivamente. Pero no es la solución, Solo permítame, sí. Antes de eso, que aquí está don Rolling Pérez de Choluteca. Don Rolling, buenos días. Buenos días. Es un gusto estar viendo su programa con estas personas, un tema muy importante, un tema que incluye un tema de nación, de país. Pues el gran problema no es el sistema penitenciario está bien elaborado, porque son copias de buenos sistemas. El problema es la cultura de las personas que ahí están. El personal debe ser un personal súper mega preparado para estos trabajos, para estas labores, para estos actos de vigilancia que se hacen. Yo he ido a varias cárceles y los procedimientos, usted entra, los revisan, usted pasa a la aduana, los revisan, pasa cómo entra un M16, una granada, una 45, una 9 milímetros. Sí, ahí están las 4 personas viendo, monitoreando todas las personas cuando pasan. Yo llevaba por cierto, llevaba una gota para mis ojos y me dijo, señor, ¿qué lleva ahí? Me dijo, sí, una gota. Ah, ¿en serio? O sea, algo que le llamo un arma. Sé que hay una colusión de los niveles más bajos porque se mueve mucho dinero ahí. Es la cultura de los que están ahí adentro, los que trabajan, laboran con esta institución, con el instituto. Muy amable por su tiempo, gracias. Gracias, don Rolling Pérez. David Páez, desde la Satélite en San Pedro Sula. Don David, buenos días. Buenos días, Raúl, a su familia también. Raúl, ¿por qué razón el gobierno no implementa poner las malas en diferentes centros penitenciarios? Por ejemplo, la MS es un centro penitenciario, solo MS. En otro centro, solo la 18. En otro centro, solo los paisas que dicen. ¿Por qué razón no se hace así para mayor seguridad? Si seguimos en lo mismo, y aquí los derechos humanos, sí se plaga el gobierno en críticas y todo, y no constructivas. ¿Por qué en Estados Unidos los derechos humanos no van? Y allá no hay privilegio. El que está preso a través de un teléfono y un vidrio, el familiar, no tiene que darle nada. Ahí se encarga el centro penitenciario de darle lo que necesita. No, aquí todos dejan pasar y que tengan una relación normal como que estén afuera. No puede ser, Raúl. Aquí se reincide en lo mismo, por eso pasa lo mismo. No se quiere poner orden. En Honduras no se quiere poner orden. Lo que le estoy diciendo tiene que ser así. Si escuchan aquí los abogados ahorita, pueden ver que es la realidad. La MS en un centro, la 18 en otro centro, clasificarlos. Así no va a haber pleito internamente. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, pues lamentablemente aquí no se quieren hacer bien las cosas porque hay intereses de por medio. Gracias, Raúl. Feliz día a todos. Gracias a usted, don David Páez. Sí, tengo mucha coincidencia en relación precisamente con David, quien acaba de llamar, en relación de que ¿cuál es el propósito de este plan de solución contra el crimen? Precisamente de habilitar estos batallones,
o de clasificar precisamente a la población penitenciaria. Para los efectos precisamente, ya la Convención Americana, la Constitución de la República y la ley del sistema penitenciario establece la clasificación entre procesados y sentenciados. Pero además de ello, precisamente quiero hacer énfasis en el artículo 26, último párrafo de la ley del sistema penitenciario, que nos dice: también podrán ser separadas las personas que pertenecen a grupos o asociaciones ilícitas. Pueden ser separadas del resto de la población penitenciaria. Entonces, puedo presumir de que por ahí el gobierno pretende establecer esta estrategia de clasificarlos y por ende tener algún posible mayor control sobre esta población penitenciaria para efectos de que no tengan esta comunicación con el exterior que conlleve precisamente a las instrucciones y órdenes desde los centros penales para la comisión de delitos. Por algunos casos, hemos escuchado muy atentos precisamente a la participación de la abogada en relación que ha manifestado un autogobierno. Precisamente esto es lo que ha conllevado a estos conatos y de forma consecutiva y reiterada por el transcurso de la existencia de los centros penales. Esto no es ni de hoy ni de ayer, esto ha sido siempre en relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que precisamente la población penitenciaria sobrepasa precisamente a quienes los resguardan. Por eso entonces, si se crean nuevos centros penales, se debe de contar con el suficiente personal para que dé control a estos centros penales, para efectos de que entonces no sea un autogobierno y por ende sea la autoridad competente quien dé precisamente las órdenes y los mandatos a lo interior de estos centros penales, siempre respetando, como hemos dicho, pues la integridad de las personas que están bajo su custodia y resguardo. Algo también muy importante que han dicho es en relación con los operadores de justicia, y aquí sí quiero referirme, licenciado Raúl, en relación con los operadores de justicia. Yo he ido a audiencias iniciales, licenciado Raúl, que por 10.000 empiras el agente fiscal está pidiendo precisamente prisión preventiva por un delito de daños que perfectamente puede aplicar cualquier otra medida alterna. Vemos incluso que aquí debe de existir un compromiso de los operadores de justicia cuando se le puede otorgar a un encausado alguna medida cautelar diferente a la prisión preventiva, debe de otorgársele y no debe el fiscal estar con estas cuestiones inquisitivas, lamentando que esta es la política que se transmite precisamente a los subalternos desde el interior del Ministerio Público, porque si tú aplicas como fiscal ahí precisamente una medida, una suspensión, precisamente el agente fiscal está siendo cuestionado, incluso hasta se le inician procesos disciplinarios por no seguir las instrucciones de sus superiores. Esto conlleva incluso a ese aumento en los centros penales, a ese hacinamiento, como también lo ha dicho la colega aquí, en relación de que ya la población penitenciaria es una bomba de tiempo en relación precisamente de que ya no caben en condiciones humanas estas personas para los efectos de que los mantengan y retengan estos centros penales, a pesar precisamente de que algunos, como tú lo decías, pues han cometido algunos ciertos delitos. Algunos, un montón. Es que no todos, mientras pero un montón sí. No todos. No, y o sea, en relación, yo me refiero mientras, a mareros y esos que se enfrentan, que Angelito puede ser los que meten armas, los que meten cuchillos, mientras, los que meten rifles. Mientras no recaiga sobre ellos una sentencia condenatoria firme. Escuchó esa tirazón. Confite, o sea, como le digo yo le digo confite, unos confites. Me está hablando como abogado, yo sé, pero ¿usted escuchó esa tirazón? Sí, por supuesto. ¿Qué cree que estaban celebrando? No, preocupante. Hoy, miren, realmente... Permítame, solo un minuto. Espérame. Aquí dice Toño Morro, el abogado Antonio Rosa, saludos. Hola Raúl, en el Tribunal de Sentencias del Empira hay 45 juicios para debate parados por la huelga. Son ciudadanos que pronto conocerán su situación jurídica de culpable o inocente. 44 juicios. Me dice ahora, me dice Antonio Molina. Buenos días a usted y a sus invitados. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Tan es así que los militares se retiraron y se volvió a la policía. Eso es cierto. Una intervención es un mecanismo de reacción y no de prevención, producto de no haber hecho nada, dice don Antonio Molina, antes de la abogada. ¿Y qué se ríe?
Antes de la abogada, Andrea Funes está desde la Kennedy. Andrea, buenos días. Muy interesante el tema de este día, ¿verdad? Sin embargo, pues yo considero de que no tiene sentido el hecho de estar creando cárceles a nivel de todo el país o donde consideren nuestros gobernantes cuando el sistema de reinserción del privado de libertad es un fracaso. Entonces, el Estado está enfocado en el sentido de crear recintos para mantener a personas privadas y no en reinsertarlos a la sociedad. Entonces estamos mal, no hay realmente una visión determinada de reinsertar a esta persona, porque no podemos perder el norte en el sentido de que se persigue el accionar del imputado, pero la persona humana no deja de tener derechos propios que le asisten. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque evidentemente también el privado de libertad tiene derecho a tener una alimentación digna. Habría que hacer un estudio qué tipo de alimentación se le da. Entonces siento que los gobernantes que actualmente nos rigen y los gobernantes que estuvieron anteriormente no les interesa el hecho de reinsertar al privado de libertad, sino de crear más centros, porque creen ellos que privar de libertad a la persona es la solución más viable. Creo de que realmente deben de ponerse personas competentes en áreas necesarias dentro del país para efectos de que las personas puedan reinsertarse. Evidentemente el gobierno que salió y el gobierno que está ahorita les ha quedado un poco grande las funciones. No están enfocados en temas realmente de país, en temas importantes. Todo lo hacen político. La política debe tener su fin cuando el gobernante está dentro de las esferas del poder, debe de gobernar para una nación, no para un partido político. Ese es mi comentario. Pasen un buen día. Voy con la abogada Carmen Caballero, que no está de acuerdo con la abogada Sandra Rodríguez, que representa al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. ¿Por qué, abogada? Bueno, mire, yo soy litigante privada y mayormente defensora, ¿verdad? Sin embargo, también soy ciudadana. Aquí toda la vida, cuando hay un problema de seguridad, cuando pasa problemas con los privados de libertad que pertenecen a ciertos grupos, a organizaciones criminales, por llamarlos así, siempre se están priorizando los derechos humanos para acá, derechos humanos para allá. Y el problema es que la solución es, como usted ha dicho, no todos los que están ahí privados de libertad son angelitos. Entonces sí es necesario clasificarlos, porque no le podemos dar el mismo tratamiento a un reo que está por un delito que tal vez no es tan lesivo a la sociedad como a un reo que está por crímenes que sí tienen alto impacto dentro de la sociedad. También hay que educar a los operadores de justicia. El Código Procesal Penal, cuando fue creado, era una herramienta muy útil para que no hubiera esta sobrepoblación penitenciaria. El código está perfecto, el problema son los que lo aplican. Los jueces, lamentablemente, hoy en día están demasiado inquisitivos. Yo he estado en audiencias donde se ha presentado suficiente arraigo en casos que no deberían de estar presas las personas. La fiscalía pide prisión preventiva y el juez cuadrado la da. Como que ya no hay esa separación entre juez y fiscal. A veces hablan el mismo idioma, parece que trabajan para la misma institución y que tienen los mismos intereses, cuando el juez es un garante de la justicia, del respeto de las garantías constitucionales a los procesados y de la correcta aplicación del Código Procesal Penal, que es la norma, la herramienta que le permite juzgar en los parámetros correctos. Pero no, ahora tenemos jueces que solo les hace falta darle un abracito al fiscal, y es la verdad. Igual los fiscales, mire, yo estoy cansada de ver casos que ni deberían de haber llegado a requerimiento fiscal. Dentro del Código Procesal Penal está la herramienta del criterio de oportunidad. Quiere decir que hay delitos que no son de alto impacto a la sociedad, que la gente podría defenderse y acreditar
su inocencia en sede administrativa. Le voy a poner un ejemplo, vaya, un contrabando, que el dichoso contrabando es porque había una mala impresión en una guía y le faltaba un dígito, no aparecía en el sistema del SAT. Detenida la gente, requisado el producto, ok, pero no es un delito como quien dice que si los dejo avanzar o dejarlos libres, vayan a cometer un crimen sangriento que le vaya a alterar la seguridad al país. Es una cosa que no tiene que ver con la violencia. Entonces, perfectamente pueden dejar que la gente se defienda en sede administrativa. No, requerimiento fiscal inmediato, utilizar todo el aparato y los recursos del Estado para que en una audiencia inicial se acredite que no había ni delito. Eso se pudo haber hecho en sede administrativa si los fiscales no corrieran a presentar requerimientos por cualquier cosa. En cambio, hay delitos, y se lo voy a decir, en los que sí amerita. Y yo no sé a qué intereses responden muchas veces las actuaciones de los fiscales cuando investigan. Entonces, allí yo le voy a decir, el Ministerio Público requiere un trabajo increíble de educación a los fiscales porque en los últimos 12 años crearon fiscales que se abandonaron totalmente el principio de objetividad que debe imperar en su ejercicio profesional. Sí, antes el presidente del CODE está con nosotros, don Hugo Maldonado, comentarios, don Hugo, de lo que ha ocurrido en las cárceles, las decisiones que ha anunciado la presidenta Xiomara Castro también. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante, don Hugo. Buenos días, licenciado Raúl, es un gusto saludarle esta mañana, escuchar a la abogada Carmen Caballero, a la amiga y compañera de lucha Sandra Rodríguez, como al abogado Carrillo. Me parece que podemos estar en una misma ruta, pero con una mala dirección. Digo esto porque, mire, abogada Caballero, yo creo que para entender la problemática penitenciaria, primero tenemos que conocer todos los factores que conllevan al interior de un centro penitenciario y no solo los factores jurídicos. De repente tenemos un taller sobre derechos humanos y la vamos a invitar para que pueda tener un conocimiento más avanzado sobre lo que es el humanismo y sobre lo que es la temática de los derechos humanos. No, igual a todos. Esto no es exclusividad, sino que es para toda la sociedad hondureña, inclusive. La problemática, licenciado Raúl, de los centros penitenciarios es que, mire, he estado escuchando el programa y la verdad es de que la situación es como recurrente, pero este fin de semana tuvo una acción que no había pasado en los últimos años, o desde que yo tengo conocimiento de los centros penitenciarios, que se dieran 4 eventos consecutivos el mismo día, con la misma tonalidad, y que parecía que estaban celebrando una feria patronal en cada centro penitenciario del país. Es la primera vez, se mandaron mensajes desde adentro de los centros penitenciarios, se mandaron videos de adentro de los centros penitenciarios, y realmente, ¿qué se debe hacer? Creo que la presidenta tiene el sartén por el mango, y lo que cabe en este momento desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos es que una comisión interinstitucional asesore al Instituto Nacional Penitenciario sobre las diversas políticas y acciones que vayan encaminadas a una solución del conflicto. Y el conflicto de los centros penitenciarios a nivel del país es la situación jurídica de cada uno de ellos. Los privados de libertad quieren conocer cuál es su condición jurídica, pero aquí la Corte, la defensa pública y, como lo estaban diciendo los demás panelistas, realmente tienen que tener un arraigo de humanismo y compromiso bajo una égida de una política pública encaminada hacia la sana aplicación de la justicia, respetar el principio de imparcialidad y respetar el debido proceso de los encausados.
porque el 52% de los privados de libertad solo son procesados, licenciado Raúl Valladares, y el 48% son sentenciados, porque nos separamos los sentenciados de los procesados. Tenemos que hacer una acción encaminada hacia dividir los grupos en los centros penitenciarios. Si dividimos los grupos en los centros penitenciarios, estos que más juego nos dan a la sociedad hondureña y al mismo Instituto Nacional Penitenciario, vamos a tener una reducción de la violencia de un 70%. ¿Por qué? Porque solo vamos a tener un grupo en cada centro penitenciario. Pero ahorita usted puso escuché el audio que salió de uno de los centros penitenciarios sobre la situación de amenaza, inclusive contra el accionar de la DIPANCO. Esperemos que no estén poniendo a disposición de los tribunales de la República y de los centros penitenciarios falsos positivos, porque entonces lo que estamos haciendo es agravando el problema penitenciario para cada uno de los directores, para el Instituto Nacional Penitenciario, y lo que queremos más bien es combatir esa colusión que hay entre algunos guardias penitenciarios con determinados grupos al interior de los centros penales del país. Esa es una agravante, es una situación que debemos de mejorar, y sobre todo el sistema de justicia. Creo que los privados de libertad están haciendo un reclamo de justicia al Poder Judicial, de justicia porque se dijo cuando se traspasó de los militares a la policía, se les dijo que se proclamó un indulto, que a estas horas todavía se sigue afinando en una ley de gracia constitucional, como se le llama en el Instituto Nacional Penitenciario. Pero esta gracia constitucional va para largo, y ojalá que las personas que nombre la presidenta de la República no solo sean, lo voy a decir con mucho respeto, ratoncitos de biblioteca, sino que verdaderamente conozcan la problemática penitenciaria, no solo de afuera, no solo de una audiencia, sino que conozca la problemática, entienda la cotidianidad que hay al interno de cada celda, de cada centro penitenciario. Realmente hay que buscarle una solución, no agravando el problema, sino más bien viendo cómo se puede fortalecer el Instituto Nacional Penitenciario. Nosotros, como organismo de derechos humanos, le damos la continuidad a don Otoniel Castillo Lemus, y creemos que si se le puede nombrar un equipo interinstitucional para que se asesore y buscar las mejores soluciones, bienvenido sea, licenciado Valladares. Muchas gracias a don Hugo Maldonado, presidente del CODE. También en comunicación el abogado Marlon Duarte. Abogado Duarte. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a sus distinguidos invitados. Mira, Raúl, este problema de los centros penales, hacinamiento y todo este tipo de actividades criminales que se llevan a cabo dentro de los centros penales es un tema de décadas. Es un tema inclusive de cuando estaba el centro penal aquí por el barrio de La Bolsa, si usted recuerda. Pero, como decía una abogada, hay que empezar a hacer algo. Hay que empezar a hacer algo, porque si usted se queda con las manos cruzadas, pues esto no va a funcionar. Mire, hay problemas que, como lo decía el abogado Carrillo, creo que la mentalidad fiscal hay que irla cambiando desde el punto de vista objetivo. Es decir, bien, vamos a restablecer la comunicación con el abogado Duarte. Se le interfirió el teléfono, abogada. Bueno,
Realmente... ¿Qué es que la queda viendo ella? Abogada, no es solo el respeto a derechos humanos. Creo que todos los profesionales del derecho, los que estamos acá, los ciudadanos que nos están viendo y profesionales, hemos pasado por la misma facultad de Derecho, en la que nuestra Carta Magna nos dice que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Y ese ha sido el problema en nuestro país, que hemos visto al privado de libertad en razón del delito que comete. No comparto lo que dice don Raúl Valladares, no son angelitos, son seres humanos, efectivamente. No, pero espérese, no, es que cuando digo, la gente me entendió cuando dije que no son angelitos, son seres humanos que muchos de ellos entran a las casas y matan gente, y son miembros de maras y pandillas. Exacto. Entonces, pero... eso no, perdón, son humanos con problemas. Sí. Y que matan gente, disculpe. Y que han que reinsertarlos. Peligroso. Son peligrosos también. Pero no los estamos reinsertando como debiera de ser. No. Ese es el problema. Y mire, la solución de este país no es construir más cárceles. Si solo tenemos 2.400 agentes para darle seguridad a 19.563 personas, estamos mal. Ahí no hay voluntad política para fortalecerlo. ¿Cuál es el problema del sistema penitenciario? La reforma del artículo 184 en el año 2014, que hizo el repunte en la sobrepoblación penitenciaria. Hay personas que están en derecho, decimos, delitos de bagatela, que lo que le van a imponer es una sanción menor a 5 años y que puede gozar de un beneficio, más sin embargo está ahí guardando prisión. Una persona que está por un hurto, una persona que está por un robo, y que no debiera de estar ahí porque no hay elementos probatorios suficientes, lo sabemos. Entonces, ¿qué nos falta? Que exista una voluntad al interior del Poder Judicial y que la defensa pública no someta a todas esas personas a una medida alterna. Tenemos cualquier cantidad de personas sentenciadas por haberse sometido a una medida alterna. No todos pueden pagar los servicios profesionales de un defensor privado. A no todos se les ha respetado sus garantías judiciales como establece la Constitución. ¿Y qué sucede con el hacinamiento? No hay un suficiente número de jueces, no hay los defensores públicos que sean proactivos porque estamos criminalizando la pobreza en este país. Para darle un beneficio penitenciario, el familiar tiene que hacer todo, recogerle toda la información al defensor para que solo, me refiero a la defensa pública, para que solo la lleve. Eso pasa en la mayoría de los casos y admiro y respeto el trabajo de muchos defensores públicos, pero es una realidad en nuestro país. ¿Y qué pasa entonces? La clasificación que señala la abogada. Desde el mecanismo hemos sido reiterativos que debe hacerse ese proceso de clasificación, porque lo establece la ley, el reglamento del sistema penitenciario y como lo decía en una comunicación telefónica don Rolín Pérez de Choluteca, nuestro sistema penitenciario es una copia de otro país, sí. Es la copia del sistema penitenciario de República Dominicana, que en el año 2012, cuando se trabajó, se diseñó para que hubiera toda una rehabilitación y tratamiento integral. Y en este transcurso del año ha sido la única gestión, y que aquí debo ser bien objetiva también, que le ha dado a 21 privados de libertad un tratamiento postpenitenciario a través de Serna. Están recibiendo un salario de más de 14.000 empiras. ¿Se pueden reinsertar? Sí. ¿Se necesita mejorar? Sí. ¿Estamos cometiendo atrocidades y juzgando? Ya están cumpliendo una sanción. Ya el Estado los condenó y ¿por qué los vamos a seguir condenando como sociedad? ¿Por qué no le cree, abogada Caballero? Ya voy con don Marlon Duarte. No, es que mire. Pero es que no la vio como la quedó bien. Así ven. Yo le voy a decir, yo tengo sentimientos ambivalentes aquí. Hay cosas que ella dice que son muy objetivas, pero hay cosas que no. Por ejemplo, ¿cómo vamos a clasificar a los reos, a los privados de libertad, si usted no quiere que se creen más cárceles? O sea, es cierto, hay pocos agentes penitenciarios, pero ¿no cree usted que es más fácil para el agente penitenciario hacer su trabajo si le quitamos el gran conflicto del hacinamiento y le clasificamos los reos? ¿Y cómo vamos a bajar el hacinamiento, abogada, que los operadores de justicia hagan su trabajo? Los mismos agentes penitenciarios, si le damos una población penitenciaria clasificada y no hacinada, van a tener un desempeño más eficiente. Eso es sentido común y lógica. Pero para que se dé la clasificación hay que reducir el hacinamiento. Aquí,
el sistema penitenciario que se está aplicando en Honduras es una copia de República Dominicana y muy bien si les funcionó a los dominicanos, pero en Honduras no ha funcionado. Tenemos que empezar a crear soluciones en base a nuestra propia realidad y ahí tenemos el ejemplo. Bukele en El Salvador tenía su propia realidad, ha aplicado soluciones a la realidad que él tiene, no las ha copiado de ningún lugar. Y discúlpenme, los derechos humanos, yo fui a la facultad, soy muy respetuosa de los derechos humanos, de los derechos y garantías constitucionales, pero tiene que haber una ponderación. La población penitenciaria es una minoría, el resto de la población somos la gran mayoría. Una minoría, pero son seres humanos, abogada. Se debe aplicar la ley y se deben aplicar las medidas que le den el bienestar a la mayoría y no se debe sacrificar la seguridad y el bienestar de la mayoría por estarle garantizando derechos y garantías a una minoría que crea inseguridad y violencia en el país. Entonces hay que tener sentido común, hay que tener lógica para gobernar, para traer seguridad, y si vamos a usar los derechos humanos como un nudo, como para tenerle las manos amarradas, queremos soluciones y al mismo tiempo amarramos las manos, hay que empezar a generar ese discurso donde se apliquen los derechos humanos con inteligencia. Ya no podemos estar así cuadrados, a que como aquí lo dice la ley. No estamos cuadrados, abogada. Entonces estamos yo no que debe respetarse a la persona humana. Pero ¿cuál es el irrespeto de clasificarlo? Porque los derechos humanos no nos oponemos a que las personas sean judicializadas, sean condenadas, si se acredita. Lo único que decimos es que debe de respetárseles. Usted como defensora privada lo sabe, que para sus clientes usted quiere que se le respete y se le garantice su vida. Pero el único derecho al que están privados es la libertad. Le voy a hacer una pregunta. Sí, el Estado es un Estado fallido en que no ha podido controlar los derechos humanos de clasificar a los reos, a los privados de libertad. Permítame, repítale la pregunta. ¿En qué se le respetan los derechos humanos a los privados de libertad? En clasificar a estos privados de libertad que pertenecen a la 18, permítame, y separarlos y ponerlos, pero para eso se necesitan crear centros penales. No, ¿cómo abogada, voy a separarlos yo en el mismo recinto? Abogada, ¿por qué va a clasificar? Hacinado. Usted no va Forzosamente a se tienen que crear persona. Nuevos centros penales. Es que mire, desde que los detienen y los investigan ya están identificados. Ya lo va a el principio de inocencia, abogada, que le existe desde que lo detenen. Es que lo está clasificando, no lo está condenando. Es lo que le digo yo. Hay que usar la lógica y la ponderación. Que yo lo clasifique porque posiblemente pertenezca a este grupo no significa que lo estoy condenando, abogada, lo estoy adentro sentenciando. Así están. Si usted visita los diferentes centros penitenciarios de máxima, los que pertenecen a X o Y estructuras no están en medio. Pero por su propia seguridad, más bien se le está protegiendo su vida y su seguridad. Pero me extraña que usted diga que en los derechos humanos no nos oponemos a que haya seguridad integral en los centros penitenciarios. Y yo le voy a hacer Sabemos y lo estamos diciendo, han habido autogobiernos que debe de mejorarse, sí, pero la clasificación siempre y cuando se respete, y ojo, el principio de legalidad y que se dé un tratamiento progresivo, nosotros no nos oponemos. Lo único que vamos a velar, y que yo soy un ente preventivo, que la labor también restante la hace CONADE. CONAPREV únicamente previene actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pero ¿qué sucede? Que en este proceso de clasificación debe contarse con todo el personal necesario. Estas han sido las únicas gestiones en las que hemos visto que hay psicólogos, que hay pedagogos, porque los incrementos al presupuesto lo han permitido, entiendo yo. Pero abogada. Solo deme un minuto porque se le cortó a don Marlon. Don Marlon, abogado Duarte, adelante. Muy buenos días, Raúl. Creo que todavía siguen conectados los teléfonos de uno. No sé si te pasa que te siguen conectando los teléfonos y cortan las llamadas. Raúl, para mí es importante que dice la abogada, todos los países del mundo, en todos. Usted tiene ensuciado ese teléfono, lamentablemente. Gracias al abogado Duarte. Pues sí, es que aquí digamos la verdad, y así parece que le tiene ensuciado el teléfono a Marlon Duarte. Técnica especial de investigación. Esta vez él nos llamó primero. ¿Cómo se cortó? De ahí le dije a Eddie, y Eddie llamó al abogado Duarte y también
le interrumpen la comunicación. ¿Decía, abogada? Es que mire, es lo que yo le estoy explicando. En clasificar a la población penitenciaria no se le están violentando sus derechos humanos ni el principio de inocencia, porque para yo violentar el principio de inocencia lo tendría que estar sentenciando, solo por el hecho de pertenecer o aparentemente pertenecer a X o Y grupo. Pero yo no le puedo ir respetar los derechos humanos, por ejemplo, si yo clasifico la población penitenciaria entre los que aparentemente pertenecen a un grupo o a otro, o por ejemplo por el tipo de delito. Tenemos revueltos aquí gente que está por un hurto, por unas lesiones, por un homicidio culposo, con gente que está por masacre, que está por extorsión, que está por narcotráfico. La creación de nuevos centros penales, si es con el objetivo de clasificar, es una primera solución, como usted dice, reactiva. Las otras soluciones, y ahí sí tiene que haber un comité interinstitucional que dirija esto conforme a lo que pasa en este país, no sigamos imitando otras realidades, porque entonces yo le dije desde la vez pasada, mientras trabajemos con lo que es la realidad de otro país y no con nuestra propia realidad, y a partir de ahí, en una forma científica, crear soluciones, vamos a seguir fracasando. Aquí en este país hay gente preparada, que solo es de que la llamen, y yo creo que pueden crear las soluciones correctas para Honduras, sin andar imitando un modelo completo de otro país, tal vez tomar lo bueno, lo que es aplicable acá. Y no hay tortura, no hay tratos degradantes en clasificar una población. ¿Para qué? Para que esos mismos personal penitenciario, que yo no me opongo a la clasificación, trabaje, se lo he dicho. En forma la clasificación es algo que debe darse. Y toda la población hondureña puede ver la postura del comité integrado por su servidora y 2 colegas más, en las que hemos insistido: seguridad integral, refuerzos de agentes de seguridad, porque no nos oponemos. Efectivamente, el Estado, ¿cómo va a garantizar la integridad del resto de aquella población común? Pero es lo que no entiendo de su postura. Si usted ve la realidad del hacinamiento, abogada, para dar seguridad no es necesario violar derechos humanos. Es que crear centros penitenciarios que se necesitan porque están sobrepasados, porque están en hacinamiento los actuales, y usted lo está viendo a diario, no veo por qué entonces se opone a la creación de algo que ya rato se necesitaba. Una cosa es crear centros penales y otra cosa es clasificar, abogada. Y pues la creación de centros penitenciarios no obedece a la realidad nacional, porque no tenemos capacidad ni humana ni tampoco económica. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve corruptible. De estos 93 suspendidos y de los 62 que han sido despedidos, es por actos de corrupción. Pero el hacinamiento y los autogobiernos facilitan esa corrupción. La plaza se abrió para 250 agentes penitenciarios. ¿Y cuántos cree que llegaron? 150. La gente no se quiere enfilar. Y malos salarios, no vamos a tener Pero capacidad. Es lo mismo, abogada, el hacinamiento y el autogobierno que eso el produce, hacinamiento lo reduce es el lo poder que judicial, genera ese abogada. problema, porque no es lo mismo que lleguen 150 a administrar un centro penal con la población penitenciaria para la que fue diseñado, que a uno que está sobrepasado y donde él no va a poder funcionar eficientemente. Abogado Duarte, la última prueba, pues es la tercera, adelante. Raúl, ya hemos como te digo, confirmado, ¿verdad? De que tenemos intervenido el teléfono. Ya llevamos como 10 años con esta intervención. Pero Raúl, yo estoy de acuerdo con la reclasificación de todos los internos. Inclusive hay que determinar no solamente quién pertenece a determinado grupo, supuestamente grupo de estructurados criminales, como que en una misma celda pongas a un león y pongas a una hiena, te van a matar. Entonces tiene que ser una reclasificación. Y lo otro es, Raúl, es lo siguiente: no puedes tener condenados plenamente por delitos bagatelas a condenados por delitos brutales, por personas que han sido condenadas por delitos de asesinato con alevosía, premeditación, ventaja, donde prácticamente tenés a la par un psicópata. Todo este tipo de situaciones hay que separarlo primeramente, y eso es lo interno, y también las personas que están pendientes de una condena. Y la otra situación, personas condenadas, buscar las zonas, como dice la misma ley del Instituto Nacional Penitenciario, del buscar la zona que más tenga acceso a algún tipo de familiar para que pueda colaborar, aun y cuando no es obligación del familiar, pero que pueda colaborar debido a la precariedad de la situación económica del país, en asistencia a un privado de libertad en cuanto a medicinas, porque lógicamente no van a haber medicinas ni tratamiento, etcétera, y con mucho esfuerzo los familiares tratan de que el privado de libertad no sufra las consecuencias de la carecidad
de estos medicamentos. Pero la otra situación que podemos hacer a lo externo, y eso está en el Congreso Nacional, como bien lo decía el abogado Carrillo, existen delitos de bagatela que ahora se inventaron una situación que está dentro del Código Procesal Penal, sino que mediante una ley secundaria interna de la Procuraduría General de la República, en contubernio con la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público, crearon una situación en la época de Juan Orlando Hernández, donde ya no existía la conciliación en delitos que son delitos no graves de bagatela. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, hay delitos de portación ilegal de arma comercial, y lógicamente para dar una conciliación a una portación ilegal de una arma comercial hay que ver los antecedentes procesales de cada imputado y de los antecedentes muy particulares de este imputado. Es decir, no es que a cualquier persona se le va a otorgar una conciliación. Es decir, son circunstancias muy y totalmente diferentes a una persona que haya sido condenada por homicidio, que esta persona haya sido denunciada por violencia doméstica. Existen innumerables de requisitos que si la persona los cumple, pues lógicamente se le puede otorgar un beneficio, porque lo establece el Código Procesal Penal, porque lo establece el estándar de leyes internacionales, una conciliación donde que por esta vez se le va a permitir que concilie con la Procuraduría General de la República, que se pague una multa al Estado de Honduras, y esta persona automáticamente con esa conciliación queda sujetada estrictamente al mandamiento del poder del Estado, en este caso el Poder Judicial. Y por ende, esa conciliación lo conlleva a no poder cometer un acto ni siquiera culposo, tener la debida diligencia en las actividades que prácticamente va a desarrollar en su vida. Eso es primordial. ¿Cuántas personas están en esos centros penales por una aportación ilegal de un arma comercial? Porque aun y cuando es comercial y el delito no se considera grave, según el nuevo Código Penal, Raúl, el fiscal lo que llega a hacer es a pedir prisión preventiva y detención judicial, una persona más hacinada. Segundo lugar, y esta es otra reforma que hay que hacerle al Código Penal, ahora todos, personas que encuentran con un puro de marihuana, ¿cuánta gente no, como decía un amigo abogado, son vegetarianos? ¿Cuántas personas no se mete un puro de marihuana y no necesariamente narcotraficante? Pero la fiscalía llega y le pone tráfico de drogas, óigame bien, narcotráfico por un puro de marihuana, lo mete preso, y si es un juicio expedito está 15, 20 días, otra persona más hacinada. Y lo que más me da, y lo que más me repudia es que los que lo detienen, estos grupos del Estado, ponen ya, se detuvieron 10 personas por tráfico de droga. O sea, Honduras está lleno de traficantes de droga, y tal vez son personas que le han encontrado 2, 3 puros de marihuana, porque ahora ya no existe la distinción que había antes en medicina forense, porque hasta en eso se presta medicina forense. Antes había una distinción que decía, la cantidad encontrada es para consumo personal inmediato. Ahora ya no dice, la cantidad encontrada es marihuana, dice. Entonces, como es marihuana y ya no distingue entre un mínimo y un máximo el Código Penal, pues es tráfico. Y como en tráfico, supuestamente, y digo supuestamente porque algunos jueces sí tienen el valor y decirle vamos a dar medidas a este muchacho, de acuerdo a las circunstancias antecedentes del procesado, pero otros, la mayoría no, tengo una prohibición de dar medidas cautelares porque usted le encontraron 2 puros de marihuana. Entonces, desde ahí hay que empezar a hacer esto en el Congreso. La otra situación que hay que hacer en el Congreso, y como bien lo decía la abogada Sandra Rodríguez, no podemos criminalizar la pobreza. Por ejemplo, a una persona la condenan por lavado de activos, y le ponen que lavó 10 millones de lempiras, pero le ponen una multa de 15 millones de lempiras. Esta persona le quitaron sus 10 millones, ¿cómo le va a pagar al Estado 15 si ya le quitaron todo? Cumple su pena, óigame bien, cumple su pena, y cuando va a pedir la audiencia para libertad condicional o preliberación le dicen, no, es que usted no puede salir porque no le ha pagado los 15 millones al Estado. Es más, si esta persona aparece con los 15 millones, lo van a volver a meter preso por lavado porque le van a preguntar de dónde sacó estos 15 millones. O sea, es ilógico pensar que todavía en Honduras personas estén guardando prisión por una multa cuando la multa debe ser una pena accesoria, no principal, porque la pena principal es la por máximo, o sea, la pena máxima como principal es la reclusión. La prisión no debería ser la multa. La multa, si usted no tiene dinero para pagar, pues el Estado le tiene que hacer un estudio socioeconómico, y si usted no tiene la capacidad de pago, pues lo obligan a hacer trabajo comunitario, aunque se esté 10, 15 años haciendo un trabajo comunitario, yendo todos los sábados a una escuela, pero lo tiene que hacer. Pero aquí en Honduras existe cualquier cantidad de gente detenida por el hecho de que no tiene para pagar una multa. Tercera situación que hay que hacer en el Congreso Nacional, Raúl, y es lo siguiente.
Para mí, en vez de que la palabra diga revisión de las penas, debería de ser homologación de las penas. Es decir, tenemos casi 3.000 personas detenidas porque sus expedientes, lógicamente, por excesiva trabajo en la Sala Constitucional, no tenemos nosotros la capacidad de que se dediquen los 5 magistrados estrictamente a resolver las peticiones de los recursos de revisión a las nuevas penas. Es decir, la palabra homologación tendría que hacerla todos los jueces de ejecución a nivel nacional. O sea, descongestionaríamos a nivel nacional las prisiones. En menos de un mes estaríamos hablando de casi 3.000, 4.000 privados de libertad. Y eso sería un punto muy importante que hay que hacer. Hay que generar una comisión a través del Poder Legislativo. ¿Para qué? En vez de que la palabra diga revisión, diga homologación. O sea, se debe de homologar las penas al nuevo Código Penal. Y para mí eso es esencial para empezar por lo menos con algo. Y la otra situación de quien va a resolver el sistema penitenciario de Honduras, esto tiene que pasar, Raúl, a través de un estudio de quienes tienen la capacidad, como lo decía la abogada Caballero, quienes tienen la capacidad de estar en las aduanas de cada centro penal. Porque en una aduana es lo que usted entra a su país. En una aduana, por ejemplo, en la casa suya, usted no va a entrar cualquier cosa ilegal porque la aduana suya es la puerta de su casa. Pues los centros penales, las aduanas son lo más importante y eso es lo que hay que revisarlo y hacer esas correcciones necesarias, porque si no hacemos esas correcciones necesarias en el Congreso, todo va a seguir así. Gracias, el abogado Marlon Duarte. Abogado Carrillo. Sí. Para enriquecer precisamente pues el programa en relación, se le hace un llamado a los operadores de justicia en relación, cada uno cumpla con sus funciones y atribuciones. En forma objetiva. Precisamente un llamado al Poder Judicial, a sus magistrados, jueces del Tribunal de Sentencia, de los juzgados de letras, juzgados de ejecución, que apliquen precisamente ese principio de independencia e imparcialidad en todas sus audiencias, denle la agilidad del señalamiento de estas audiencias, que podrá optar un privado de libertad algún beneficio, lo anterior debido que incluso aquí nos vemos a veces cohibidos nosotros los defensores privados en relación que no es lo mismo cuando un defensor solicita una gestión para un privado de libertad que lo haga el Ministerio Público. No se le da la debida celeridad y atención. Esto tengo que señalarlo que incluso aplica para la Dirección de Medicina Forense en la práctica de múltiples pericias que realizan. Para que los efectos de estos operadores de justicia se resuelva y defina la situación jurídica de estos internos privados de libertad, entre ellos precisamente mediante una audiencia de debate o una audiencia inicial, que actúen de forma objetiva para los efectos de que con esas pruebas allegadas a la audiencia o juicio se determine una resolución o sentencia apegada a derecho conforme a las pruebas y por ende de ahí se defina la situación jurídica de estos privados de libertad para efectos precisamente de esta reducción de la población penitenciaria, que en muchos de los casos precisamente salen absueltos. Y por ende de ahí se va a ir reduciendo este hacinamiento que existe en los centros penales. Para ello también permítame decirle de que ya existe en este plan de solución contra el crimen, en su numeral 4, si no me equivoco, que es muy acertada la decisión por parte de la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia de hacer traslados. En esto voy a señalar precisamente al juez con jurisdicción nacional que fue altamente cuestionado y señalado en la anterior administración y que ahora se ha nombrado a un nuevo juez que es un juez de carrera y con experiencia que deberá de manera integral precisamente formar parte de estos operadores de justicia para efectos de la aplicación y administración de justicia independiente e imparcial. Los fiscales, señores fiscales, actúen con ese principio de objetividad porque nosotros como defensores privados hacemos el comentario muy popular en los juzgados que para los fiscales ahora todo es delito agravado y hacemos el comentario que le grapan a los requerimientos fiscales, le quieren grapar el Código Penal, los están acusando de todo. Y a la final no pueden acreditar ni un delito o indicio relacionado a eso. Pero los jueces, lamentando, a veces actúan como fiscales ultranza, precisamente haciéndole el trabajo al fiscal
Así es. Tapándole las planchas, como decimos popularmente, a los fiscales, y por ende deben de actuar con esa imparcialidad, y cuando observen irregularidades que conlleve el proceso, que conlleva una absolución, señores. Aquí no hay que complicarnos ni confundirnos en lo parejo, como decimos. Entonces, eso es muy oportuno para que parte de la población penitenciaria se reduzca. Además de ello, tú decías, la abogada Caballero, de que la clasificación de la población penitenciaria, sí, en efecto ya lo establece, pero creo que se va a implementar una nueva estrategia relacionada, que esta clasificación se va a realizar mediante estos privados de libertad que tengan alguna afinidad con algún grupo delictivo organizado, y de ahí se van a implementar pues estrategias que conlleva a los que estén integrando estas instituciones para efectos de hacer un mejor control sobre estas personas, porque de aquí popularmente se dice, de los centros penales llaman y extorsionan. Pero hay prohibiciones de estas disposiciones, entonces aislando más a estas personas, regulando, teniendo el control, pero con precisamente el personal adecuado, idóneo y suficiente, porque si vamos a estar en lo mismo, como decimos, de que vamos a crear centros penales, pero vamos a dejar que ellos administren y gobiernen estos centros penales, pues la historia se va a repetir sucesivamente. Voy con Claudia Díaz hasta Santa Cruz Olancho. Claudia, buenos días. Buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta al abogado ahorita. Abogado, mi esposo tiene 18 años de estar privado de libertad. Yo quisiera saber si él ya tiene la preliberación o qué pasa. Porque fíjense que los papeles me los mandaron a Tegucigalpa. No, tiene de estar privado, pero ¿cuánto lo condenaron? Yo escuché que era condenado. No, doña Claudia, ¿cuánto condenaron a su esposo? Le dieron una de 15 y una de 6. Ah, entonces tiene una condena de 21. Según el nuevo código le tocaría hacer 2/3. La suma. Entre 3 por 2. 14 años. Ya él es candidato a un beneficio, porque con el nuevo código solamente tendría que hacer 14 años en privación de libertad. A menos de que sean 2 sentencias distintas. Sí, pero sí, tal vez por eso está ahí. Habría que clasificar si es considerado habitual o no. Bueno, yo creo que doña Claudia, dígame. Él tendría usted que abocarse con su defensor para que le manifieste si es considerada la habitualidad o no en él, porque si son condenas diferentes, habría que ver si no son de la misma naturaleza. O sea, una persona que fue condenada 2 veces por un delito contra la vida no podría optar, pero si fue condenado por un delito de robo y un homicidio, ejemplos, ¿verdad? Son ejemplos. Podría ser candidato al beneficio de libertad condicional. Entonces ahí le tocaría abocarse a la defensa pública o privada que él tenga, porque ya está en tiempo. Es que él fue una arma y un homicidio, pero ya el homicidio ya lo pagó, ahora lleva 3 ya de la arma. Sí, abóquese con su defensor, porque sí ya podría optar a un beneficio. Busque al abogado, Claudia, porque ya las abogadas le han dicho aquí que puede recibir el beneficio. ¿Ya habría cumplido con el nuevo código? Con el nuevo código, sí, sería candidato a un beneficio, no, el cumplimiento de la pena continúa igual. Sí. Retomando lo que dice el abogado Carrillo. Permítame, espérese. Tengo que ir a los anuncios, pero antes me dice doña Erika. Buenos días, Raúl. Yo no sé por qué para los reos sí hay derechos humanos, pero para la policía no hay derechos humanos. El policía no puede meterle un balazo ni en defensa propia a un delincuente que esté asaltando un negocio porque va preso. Ahí no hay derechos humanos. Y la policía agarra un delincuente infragante y delinquiendo, y después de 24 horas no hay ninguna denuncia porque los afectados les da miedo denunciar, la policía tiene que soltarlo. Licenciado. Tal es el caso de la aldea de Los Planes, Trojes, El Paraíso. Una banda de los Nayos andan con pasamontañas y asaltan y matan. Ya estuvieron presos y los capturaron, pero a la gente le da miedo denunciarlos, pero los agarra la policía y los suelta. Breve, porque voy a anuncios. Sí tienen derechos humanos, pero es lo que vino puntualizando mi colega aquí, son quienes los aplican. El mismo Ministerio Público y los mismos jueces son los que aplican
cómo investigan y cómo juzgan esas situaciones en las que se ven involucrados los policías. Y se lo digo porque a mí me ha tocado defender policías y he visto la dureza con la que muchas veces el Ministerio Público presenta requerimientos en casos que los debió haber visto como una legítima defensa. Abogada, rápido para realmente los derechos humanos nos asisten a todos y los policías, agentes de seguridad, claro que sí, cuando necesiten un acompañamiento para la tramitación de un proceso, está el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el CONADE, para que les acompañe. Y recuerde que deben seguirse los protocolos cuando estén frente a la comisión de un delito, siempre y cuando se acredite esto, y la abogada lo sabe, todos los funcionarios, dependiendo la labor que realicemos de seguridad o no, tenemos protocolos que seguir. ¿Fue el monumento a la corrupción? La cárcel de Sequia en Naco Cortés. ¿Por qué dije que es un monumento a la corrupción? Porque recordemos que se invirtieron miles de millones de lempiras, están en un abandono total. En su momento recordemos que esto fue iniciativa de la Iglesia Católica en San Pedro Sula, luego vino el gobierno de ese momento y la administración del Instituto Penitenciario y tomó la totalidad del control de la construcción. Una obra que el Estado hondureño recibió en el gobierno anterior, se dio por enterado, recordemos lo que conlleva recibir una obra no está habilitada para que pueda en este momento albergar personas privadas de libertad, pero sí entiendo que en esta gestión se hicieron visitas para poder determinar si se habilitaban ciertos espacios, lo que dice la abogada. Nosotros no nos oponemos a clasificación. Estos podrían ser centros intermedios para previo a la celebración entre la audiencia de declaración de imputado y la audiencia inicial, que en esos 6 días se tengan estos centros alternos y que luego que purgue una pena de prisión, una medida de prisión preventiva o que sea condenado, se determine el traslado a otros centros penitenciarios. Y aquí, cuando hablo de traslados, en la gestión del sistema, cuando estuvo militarizado en el año 2021, se quitó el control judicial a los jueces para realizar traslados. En este momento, el mecanismo, al presentar su informe a la Nación en el 2022, se reporta que solamente se realizaron traslados por razones de seguridad, sin notificar a los jueces de ejecución al momento de hacer los traslados. Y muchos, y ustedes como defensores lo saben, que a veces el tribunal, ¿y dónde se encuentra? Porque no se le informa dónde está el privado de libertad. ¿Y por qué? Porque hemos quebrantado este principio de legalidad en los traslados. Sí. Y hemos señalado que el sistema de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario es parte toral, no solamente la gestión penitenciaria, la seguridad, nosotros estamos conscientes de eso. Y los traslados deben obedecer a razones humanitarias, y fue lo que menos hubo. Traslados por razones humanitarias, traslado de mujeres, solo tenemos un centro penitenciario para mujeres, que es el que está en Támara. De ahí tenemos 15 centros penitenciarios mixtos, en donde también se expone a estas mujeres privadas de libertad, pero que son una población mínima para el sistema, 1.158, pero son mujeres. En Támara tienen un encierro total y absoluto. Recuerdan la masacre que hubo y en donde hubieron personas fallecidas, lesionadas en el 2020, y da pesar decirlo. Estas mujeres que están en Támara, que son aproximadamente 900, no reciben ni una hora de sol al día. Están totalmente encerradas. ¿Qué rehabilitación puede haber ahí? Hay espacio para actividades de recreación, pero no las tienen. Una, por tema de seguridad. 2, no hay presupuesto para programas de formación que les permitan rehabilitación y reinserción. Entonces, ¿qué hacer? Que haya un mejor control judicial, lo que señalaba el abogado Carrillo, y comparto, y que esperemos que en esta nueva corte se realice un verdadero plan de reducción del hacinamiento carcelario. En el 2020 se hizo. En medio de la pandemia, perdone, abogada, se excarcelaron más de 2.200 personas privadas de libertad. ¿Conoce ahí? Esta es en Ilama, no es Ilama, esta es La Tolva. De lo que está hablando usted. Exacto. Y acá, ¿qué pasa? Estos módulos que albergan a personas que pertenecen a distintas estructuras y a otras. A Sequia, a Naco Cortés. Esta es la Sequia. Bueno, mire,
Esto está inhabilitado y aquí está limpio. Esto es algo que está lleno de monte en este momento. Creo que por eso no lo conocía, porque lo he visto, pero lleno de monte. Hasta la limpieza es una inversión para el Estado. Y yo creo que debe en este momento retomarse. Las cárceles están hechas, están diseñadas y crear las facilidades a los familiares para que realicen sus visitas. En mayo del año pasado, el CONAPRED le presentó al secretario de Seguridad una política de rehabilitación penitenciaria con enfoque diferenciado, que ayer miraba los tweets del doctor Joaquín Mejía que lo enunciaba. Esta política penitenciaria tiene 8 ejes estratégicos y 21 líneas de acción, que incluyen todo lo que hemos dicho esta mañana acá. Reducción de la mora judicial, clasificación, atendiendo el tipo de persona en primer lugar, la peligrosidad que éste represente para la sociedad, porque lo sabemos y somos conscientes, pero sin perder de vista que vamos a atender a la persona y no el delito, que ha sido el problema, la falta de sensibilización. ¿Y por qué no se ha llegado a feliz término esta política? Porque toda política de Estado requiere inversión económica y no la hay. El 27 de febrero entregamos protocolos de actuación con enfoque diferenciado, porque hay un gran número de personas de la tercera edad, mujeres, personas con enfermedades graves e incurables que tampoco han logrado salir. ¿Y por qué? En enero hubo una persona que falleció a los 31 años con un cáncer en etapa terminal. El mecanismo lo denunció, lo que decía el abogado, medicina forense, no actúa con la inmediatez que uno quisiera y han perdido también su objetividad y su independencia. ¿Y esto qué provoca? Muerte bajo custodia del Estado. Y después nos señalan porque somos los malos del cuento, pero no es que seamos los malos. Somos los que estamos advirtiendo y previniéndole al Estado. ¿Y por qué? Cumpliendo lo que ya dice nuestra Constitución. Bien, voy con Oneida Aguilar, desde Potrerío. Bien, cortó. Oneida. Vamos a la parte final. Conclusiones, abogada Carmen Caballero, y también dígame en sus conclusiones, ¿qué espera de las decisiones que hoy va a tomar la presidenta? Mire, para no repetir lo que han dicho aquí mis colegas, tenemos que ser conscientes de que este problema, principalmente la sobrepoblación, el hacinamiento y la inseguridad en los centros penales, gran parte se ha generado por la mala praxis que se ha hecho por parte de los operadores de justicia. Esta es una mala praxis que le heredamos de estos años dictatoriales que hubieron. Para mí deben haber reformas desde el Congreso Nacional, del nuevo Código Penal. Se debe eliminar eso del mínimo indicio que genera que mucha gente se vaya a un procedimiento abreviado porque no se puede costear un juicio. Y de la presidenta, que trabaje en conjunto con el nuevo Poder Judicial y con el Ministerio Público para no solo solucionar la crisis actual que está dentro del centro penal, sino para prevenir que no se sigan suscitando los mismos factores que están condicionando que este problema, este conflicto se incremente. Que tome decisiones duras. Si está esa cárcel que acaba, yo no tenía conocimiento de esa cárcel ahí en Naco, que se tome cartas en el asunto y se ponga a operar, porque estamos hablando de hacinamiento y hay un espacio ahí abandonado. Esa mala gestión ya no puede seguir sucediendo. Y si se necesitan nuevas cárceles para quitar el problema del hacinamiento, que es el que genera también el autogobierno y favorece la corrupción del personal penitenciario, también que trabaje fuertemente en la creación de esto y también que se presupueste el personal necesario para que eso no quede solo en expectativa y sea realmente viable que se convierta en una solución. Gracias, abogada, por su participación. La abogada Carmen Caballero. Abogado Carrillo. Sí, para concluir y cerrar este espacio, Raúl, quiero aquí que me enfoque en el artículo 1, me voy a referir precisamente al artículo 1 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que nos establece que el Sistema Penitenciario Nacional, sus fines primordiales es la protección de la sociedad, la reeducación, la reinserción social y, por ende, hacemos la interrogante y la pregunta, ¿se está cumpliendo con este mandato en relación a este precepto
de la ley del sistema penitenciario para los efectos de que precisamente desde los centros penales se haga esa reinserción social, esa reeducación al privado de libertad condenado para los efectos de que esta persona al momento de que obtenga nuevamente su libertad sea productiva para la sociedad y el pueblo hondureño. Gracias, abogado Carrillo. Abogada Sandra. Bueno, considero que el Estado hondureño debe valorar las posturas, como ya establece y invocado mi colega. La ley y el reglamento general del sistema penitenciario debe cumplirse como establece. Y como ya lo dijo ACNUD en su informe del año 2022, que fue publicado en marzo reciente, debe regresarse de manera gradual la administración de los centros penitenciarios a personas civiles capaces, con idoneidad, con ética, que son elementos que en nuestra sociedad cada día hemos visto más en detrimento. Entre tanto, debe continuarse con la gestión actual, que hemos recomendado en nuestro comunicado del día sábado, una reingeniería del personal de seguridad de los centros penitenciarios, para evitar poner en riesgo, como sucedió este sábado y domingo, a los más de 19.563. Y no solo hablo de las personas albergadas en los centros de máxima seguridad y en Támara, hablo de todos, porque el problema de los autogobiernos ha sido en los 25 centros penitenciarios. El anexo del primer batallón están custodiados por elementos militares. Y sabemos cuál es el tipo de personas privadas de libertad que tenemos ahí, cuál es el perfil criminológico que tienen. Son personas que no están por delitos comunes. El tratamiento debe ser sin discriminación para todos. La militarización del sistema penitenciario no es la respuesta a la urgencia que estamos enfrentando. Esto que acarrea, ellos tienen una formación castrense, que es proteger el territorio nacional, no proteger a la sociedad. Eso lo hace la Policía Nacional. No, pero ahora el gobierno está de acuerdo que ya no lo controle la policía. Vamos a esperar lo que anuncia este día la presidenta, pero ya en el comunicado del 31 de marzo, que es la segunda fase del plan de control territorial, establece los centros de reclusión de emergencia en batallones. Estamos a la espera también que se nos diga cuáles van a ser esos centros, cuáles van a ser los protocolos que se van a seguir implementar. Como mecanismo contra la tortura hemos solicitado ya a las diferentes secretarías de Estado estas reuniones para ser veedores del sistema. No nos oponemos a que haya un sistema integral de seguridad. Nos oponemos a que continúen habiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las recomendaciones del 2014 y las del 2019 de la CIDH son una obligación del Estado de Honduras. No pueden continuar muertes bajo custodia del Estado. Y la Policía Nacional, si es que continúa, deberá desde el gobierno de la central darse la orden para que se incremente este número de 800 agentes de seguridad que existen a la fecha, a que se redoblen y que por lo menos equiparen a las necesidades que están dentro de los centros penitenciarios y que no continuemos exponiendo no solo a la población privada, a sus visitantes, al personal administrativo y al personal de seguridad. Que se apruebe la política de rehabilitación penitenciaria, que el Congreso Nacional este mes pueda someterse a la Cámara Legislativa a discusión la Ley de Gracias Constitucionales y la Ley de Redención de Penas, que va a reducir considerablemente el hacinamiento que también hay por personas que ya debiesen estar con indulto. El último presidente constitucional que otorgó 43 indultos fue el expresidente Lobo Sosa, quien tenía más de 490 solicitudes de indulto. Que también el Poder Judicial pueda coordinar con los diferentes operadores de justicia cree que la queda viendo un plan así? De reducción gradual del hacinamiento. ¿Qué no le cree que la queda viendo así? No, yo lo que me quedé quedé pensando en eso de cuando ella dijo de que lo ideal es que regresen a ser gobernadas por la población civil, y me quedé pensando en las realidades que vivimos. Eso está un poquito lejano, porque ¿Está equivocada ella pensando eso? Debería probablemente, pero en este país eso está bien lejano, porque imagínense si suceden estas cosas bajo la administración policial. ¿Está soñando ella?
bajo la administración de No militar. estoy soñando porque está en la ley. ¿Cómo sería? Y lo ha dicho la oficina del Alto Comisionado. Si no tuvieran cuerpos de seguridad al gradual, cargo de abogada. Es un proceso gradual y que la gradualidad no estamos hablando ni a corto plazo, estamos hablando a muy largo plazo. Otra cosa, estamos hoy aquí porque hubo otro gran macaneo en los centros penales. De ahí se olvida. La presidenta va a tomar decisiones hoy, ojalá que sean las mejores decisiones para poner control en esos centros penales del país. De aquí vamos para allá, vamos a ver qué pasa con el gobierno y las decisiones que tome la presidenta. Nos vamos, gracias, abogada. Gracias. A mí no me extraña, Raúl, que un batallón van a habilitar. No, que uno ya está habilitado el primero. Recuerde que eso fue el 2014. Mayor población. Que habilitaron el batallón de Naco, habilitaron el primer batallón. Fueron 4 batallones que se habilitaron y está el decreto. Lo mismo pueden hacer ahora, pero no es lo correcto. En eso tiene usted razón, que los temas se olvidan. Estaba recordando que hace más o menos 40 semanas usted me invitó el año pasado a un programa que era por lo mismo. Y pasaron todas esas 40 semanas y la situación no ha cambiado. Esperemos que esta vez las decisiones que tome el gobierno sí generen cambios. Yo sé que no va a ser de un día para otro, pero que sean cambios que se vayan percibiendo, porque realmente el país lo necesita. Y respetando la legalidad y la persona humana. Sí, bien, gracias. Para esa toma de decisiones se ocupa de cierto modo alguna inversión de recursos, tanto económicos y personal para efectos de poder aplicarlo. Estaremos pendientes de las decisiones del gobierno que preside Xiomara Castro. Buenos días, que tengan una buena semana.